Buenos días a todas y todos los presentes en el Salón José Mejía Lequerica, así como a quienes nos acompañan a través de los medios virtuales. Dolores Cacuango, quien impulsó los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, mencionaba con razón y convicción que somos como los granos de quinoa si estamos solos. El viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Hoy, la Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene el agrado de presentar a la ciudadanía la rendición de cuentas del trabajo ejecutado durante el año 2020, periodo en el cual su máximo titular, Freddy Carrión Intriago, ha impulsado el despliegue de acciones estratégicas para salvaguardar los derechos humanos y de la naturaleza de las y los habitantes de la nación y de nuestras y nuestros compatriotas en el exterior. Bienvenidos y bienvenidas a las y los titulares y representantes de las entidades públicas, nacionales y locales, a las y los miembros de la sociedad civil y consejos defensoriales que día a día posicionan la vigencia de los derechos en nuestro país. Invitamos a las y los presentes a ponernos de pie para entonar las notas del himno nacional de Ecuador. Eduardo Galeano mencionaba que el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. A continuación, presentamos a ustedes un video que resume el trabajo institucional realizado en 2020 y los principales resultados obtenidos
en beneficio de la ciudadanía. Con la súbita aparición de la COVID, nuestro país fue golpeado y obligado a vivir una crisis que pasó de ser humanitaria a convertirse en una crisis económica sin precedentes. Esto, sumado a la falta de políticas públicas eficientes por parte del Estado y los continuos actos de corrupción, acentuaron y afectaron el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como institución nacional de derechos humanos, desde su magistratura ética emitió varios pronunciamientos y exhortos, así como también presentó demandas de garantías jurisdiccionales y medidas de cumplimiento obligatorio, entre otras acciones, a fin de persuadir al gobierno nacional para que cumpla sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Como consecuencia de estas acciones que evidentemente incomodaron al poder, el titular de la Defensoría del Pueblo, así como su equipo de trabajo, fueron víctimas de amenazas, intimidaciones y hostigamiento. Pese a esto, y gracias a las centenares de muestras de apoyo de colectivos sociales, ciudadanos y ciudadanas, las defensoras y defensores de derechos humanos no han bajado la guardia y continúan buscando que el respeto a la dignidad humana sea una realidad. La Defensoría del Pueblo, a través de su máxima autoridad, rinde cuentas al país sobre su accionar en 2020 y con ello ratifica su compromiso de actuar con ética, responsabilidad y firmeza en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y concienciar a una población empoderada sobre la importancia del ejercicio de sus derechos humanos y de la preservación de la naturaleza para construir, juntos, un Ecuador como tierra de derechos. Hace exactamente 2 años, la Defensoría del Pueblo buscaba una identificación que deje marcado un camino, una idea y una vivencia que nos impulse día a día a trabajar por la sociedad ecuatoriana. Gracias a un equipo de trabajo comprometido, liderado por su máxima autoridad, el doctor Freddy Carrión Intriago, se han obtenido importantes resultados fruto de la gestión defensorial. Invitamos al Defensor del Pueblo de Ecuador y presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, Freddy Carrión Intriago, a exponer ante el auditorio presencial y virtual la rendición de cuentas 2020 en cumplimiento de la ética institucional y del mandato constitucional. Voy a ir viendo desde acá. Muy buenos días a todos y a todas. Primero agradecerles por haberse dado cita a este evento cívico de las autoridades nacionales en cuanto a la rendición de cuentas. Agradecerles a los representantes de organismos sociales, de organismos sindicales, de organizaciones sindicales, de trabajadores, de la sociedad civil, que es con ellos y para ellos con quienes la Institución Nacional de Derechos Humanos debe hacer y realizar este ejercicio de rendirle cuentas a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, de lo que se ha venido haciendo durante el año 2020 y sobre la base de eso, poner a disposición de la sociedad y del pueblo ecuatoriano las acciones que hemos realizado como Institución Nacional de Derechos Humanos a fin de que podamos ser objeto de control social.
La democracia se fortalece cuando las instituciones públicas, los representantes políticos y los representantes públicos dan cuentas de su gestión a todas y a todos, y sobre todo, en general, al pueblo ecuatoriano. Este es un deber que las instituciones tenemos que realizarlo para poder dar cuentas de lo que hemos venido haciendo y sobre todo ser sujetos de este control político tan necesario para fortalecer esta debida relación que tiene que existir entre la ciudadanía y sus representantes, entre la ciudadanía y su pueblo. Quiero empezar mencionando dentro de esta rendición de cuentas, en primer lugar, que la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, tiene un papel fundamental dentro de la democracia y dentro sobre todo del Estado de Derecho. A través de nuestras facultades constitucionales y legales, tenemos como objetivo promover la promoción, la difusión de los derechos humanos, pero sobre todo la protección de los derechos de las personas cuando estos han sido vulnerados por una acción pública, por una acción estatal, sea del gobierno nacional, sea de instituciones públicas autónomas, sea de gobiernos autónomos descentralizados o de cualquier estamento público. Nuestra facultad, nuestro compromiso con la gente, con la ciudadanía va enmarcado en la defensa de los derechos humanos, para lo cual es fundamental y vital tener a una institución sólida, independiente, autónoma, que puede ejercer su trabajo sin ningún tipo de condicionamiento, ni mucho menos intimidación de parte del poder que pretenda limitar o sobre todo direccionar que su trabajo no vaya en función de la ciudadanía, sino en función de ciertos intereses o sectores que claramente pretenden cooptar a las instituciones de derechos humanos para que éstas se silencien o no ejerzan su trabajo adecuado cuando existen conflictos, cuando existen protestas, cuando hay vulneraciones de derechos humanos, y es donde más se requiere de una institución nacional firme, altiva, pero sobre todo que con su palabra, con su credibilidad, con esta magistratura ética que ejercen las instituciones nacionales de derechos humanos, podamos convertirnos en el dique de contención del poder, del exceso del poder, y de esa manera también redireccionar las actividades del Estado en función de la protección y de la tutela de los derechos humanos. Nuestra función es velar por la promoción, protección y tutela de los derechos de todas las personas, de los ecuatorianos y ecuatorianas que nos encontramos en el país, de los ciudadanos también extranjeros que residen en nuestro país, pero también de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran en el exterior, y por supuesto de los derechos de la naturaleza, que en estos momentos, de acuerdo a nuestra Constitución desde el 2008, es sujeta de derechos. Y esto es un gran avance que nos ha visto y nos hemos obligado a proteger los derechos de la naturaleza, sobre todo cuando hemos visto cómo se atenta contra la biodiversidad, contra la flora y la fauna, y condiciona indudablemente el hábitat y el medio ambiente de las poblaciones y pueblos y nacionalidades indígenas. Nuestra misión establece que somos una institución nacional de derechos humanos que garantiza la dignidad del ser humano. Y en este concepto de la dignidad del ser humano involucra el ejercicio de todos los derechos, los económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos civiles, políticos, es decir, el ser humano como centro de atención de la acción del Estado para que pueda vivir en libertad, para que pueda vivir en dignidad, para que pueda vivir con la seguridad que le permiten el ejercicio de sus derechos. Nuestra misión al 2024, cuando terminemos este encargo que nos confió la ciudadanía y el país en general, será convertirla y ratificar a esta institución como una institución independiente, autónoma, fortalecida, eficiente, desconcentrada, reconocida a escala nacional, pero también a escala internacional por su magistratura ética y por su labor en la protección y promoción de los derechos humanos de todas y de todos. Nuestros valores reflejan que esta Institución Nacional de Derechos Humanos debe centrarse en la integridad y en la transparencia, en el trabajo en equipo, en la identidad y en el sentido de pertenencia de ser defensores y defensoras de derechos humanos, en la coherencia, una comunicación que permita informar a la ciudadanía de lo que viene haciendo la institución, pero sobre todo de los resultados a través de la gestión defensorial que se puede conseguir en promoción, en protección de los derechos humanos. Una convicción
la convicción que parte de tener una identificación natural con la ciudadanía, con el ciudadano de a pie, que exige y que reclama por una debida protección de sus derechos. La cercanía y sobre todo una informalidad, que no pase por los protocolos ni por la burocracia para que un ciudadano se sienta atendido, sino de una actividad de oficio e inclusive informal que nos pretenda estar siempre cuando exista una vulneración de los derechos humanos, independientemente del tiempo, de la hora. Estamos dedicados a defender los derechos de las personas 24/7 y eso indudablemente implica un compromiso y una convicción. Quisiera partir este informe de la nueva estructura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque si bien esto no debería ser objeto de una rendición de cuentas, es importante destacarlo porque desde el 2019 tenemos una nueva ley, una ley que va muy a tono con las debidas facultades que debe tener la Institución Nacional de Derechos Humanos, y adicionalmente en marzo del 2020 pudimos implementar, generar un estatuto administrativo que nos permita implementar las diversas estructuras administrativas y mecanismos de promoción y de protección de los derechos humanos que tiene la Institución Nacional de Derechos. Y es importante destacar que dentro de esta nueva estructura que se la viabilizó en marzo del 2020, pudimos crear la vicedefensoría, que está a cargo en estos momentos de la abogada Zaida Rovira, que adicionalmente, dada la situación de la pandemia del país, pero básicamente de esta desconcentración que debe existir en el país, le hemos determinado de que la vicedefensoría se encuentre radicada en la ciudad de Guayaquil, para darle la importancia a un sector, a una ciudad completamente fundamental dentro del desarrollo económico, político y social del país, y sobre todo por la dinámica que representa tener esta visión costa-sierra. Lo ideal hubiera sido también tener un vicedefensor o vicedefensora para la Amazonía, de tal manera que tengamos cubierto a todo el país. Pero es importante destacar que esta Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que verlo al país como un todo y no solamente como 2, 3 o 4 focos de desarrollo. El Ecuador es unitario y exige de un tratamiento de la misma manera. Dentro de la Secretaría General Misional que se creó, que se encuentra a cargo de Cristian Bamonde, se crearon 4 coordinaciones. La coordinación de prevención y promoción de derechos humanos, que abarca a 5 mecanismos, y la coordinación de protección de los derechos humanos y de la naturaleza, que abarca a 6 mecanismos de protección de derechos. Adicionalmente tenemos la Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento y la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información. Estas 4 coordinaciones nos permiten trabajar a nivel nacional con nuestros delegados en cada una de las provincias y esperamos que en un futuro próximo podamos también tener a delegados en el extranjero como existían y que lamentablemente en el 2019 fueron cancelados y no tenemos lamentablemente un presupuesto necesario para poder garantizar. Ahora que vemos que a través de la pandemia ha habido un repunte de la migración, los problemas que se suscitan en Estados Unidos y en Europa cuando nuestros migrantes pretenden ingresar a estos territorios, ahora más que nunca se exige de la presencia de una institución de derechos humanos que acompañe a nuestros migrantes y les genere la debida protección y tutela de sus derechos, para que no existan casos como de estas 2 niñas ecuatorianas de 3 y de 5 años de edad abandonadas en la frontera con Estados Unidos, que lamentablemente es una realidad que tenemos que evitarla, erradicarla y garantizar las condiciones adecuadas en nuestro país para que no migren las personas. Y si lo hacen, no lo hagan bajo esas condiciones tan indignantes. Dentro de la coordinación de prevención y promoción de derechos humanos es importante que ustedes conozcan y que el país lo haga, de que se encuentran integrada por 5 mecanismos. El mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos y degradantes, el mecanismo para el monitoreo de las personas con discapacidad, el mecanismo para la prevención de la violencia contra la mujer y la familia, y basada en género, mecanismos para la promoción y protección de las personas en situación de movilidad humana y el mecanismo de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. En la Coordinación General de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza tenemos al mecanismo de protección y promoción de los niños, niñas y adolescentes, el mecanismo de prevención, precaución, protección y restauración de los derechos de la naturaleza, al mecanismo de protección y promoción de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubias,
al mecanismo de protección de personas desaparecidas y reparación a víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad, al mecanismo de protección de personas usuarias y consumidoras y al mecanismo de protección de derechos de las personas trabajadoras y jubiladas. En la Coordinación General de Producción Especializada, Gestión del Conocimiento, tenemos Dirección Nacional de Investigación, la Dirección de Educación en Derechos Humanos, la Dirección de Administración del Conocimiento, la Dirección Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública, la Dirección Nacional de Comunicación para los Derechos. Y en la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Creo que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho tiene que ser la transparencia. Debemos exigir a la gestión pública y, por supuesto, también a la gestión privada que nos manejemos bajo estándares de transparencia, evitemos la opacidad. La corrupción es una pandemia que está acabando con los estados, sobre todo con la eficiencia en la administración pública y, por lo tanto, eso condiciona también el ejercicio de los derechos. Mientras menos recursos públicos existan en el Estado, menos atención a proyectos sociales, menos atención y protección a los derechos. Por ello se creó también esta coordinación general de transparencia y acceso a la información pública integrada por la Dirección Nacional de Protección y Monitoreo en Transparencia Activa y la de Dirección Nacional de Promoción y Garantía de Acceso a la Información Pública. Esto como parte de la nueva ley y de la nueva estructura que justamente en pandemia la actualizamos o la implementamos y que nos ha permitido durante el 2020 y durante el 2021 también llevar a cabo acciones estratégicas defensoriales de protección y derecho en estas 4 áreas. En la área de educación y capacitación, porque sin una adecuada empoderamiento, capacitación, educación en derechos humanos, lamentablemente como país no tendremos viabilidad. Por el otro lado, la coordinación de transparencia, porque es pilar fundamental del sostenimiento de un proceso democrático, la transparencia, evitar la opacidad en la gestión pública. Y dentro de la promoción y difusión de derechos, de la misma manera con estos mecanismos que he citado, y por supuesto, la protección de derechos que tiene una órbita incluida, la órbita jurisdiccional, con el acceso a garantías jurisdiccionales cuando el poder o las acciones estatales han ido en desmedro de los derechos de las personas. Y quisiera centrar ya dentro de la gestión de casos que hemos realizado en el 2020 y sobre todo dentro de la gestión defensorial. Dentro de esta gestión defensorial, durante el año 2020 hemos atendido 12.229 casos ingresados, de los cuales hemos despachado o hemos resuelto cerca de 7.729. La mayoría de los casos se han encontrado en la ciudad o en la provincia de Guayas, en la provincia de Manabí y en la provincia de Pichincha. Eso indudablemente se han concentrado la mayor cantidad de casos que se han presentado para conocimiento y resolución de la Defensoría del Pueblo. Y de la misma manera, los casos que se presentan a nivel territorial en las distintas provincias. Adicionalmente, los asesoramientos. Para nosotros es una tarea fundamental poder asesorar a la ciudadanía a efectos de que puedan tener conocimiento claro de las competencias de la INDH del Ecuador, pero adicionalmente del resto de instituciones para que sus pedidos sean adecuadamente manejados. De estos asesoramientos hemos tenido 12.856 asesoramientos a nivel nacional. Y Guayas, Pichincha y ahora Chimborazo, en lugar de Manabí, se constituyen en las provincias de mayor exigencia en temas de asesoramiento sobre prevención, protección y protección de derechos humanos. Durante la pandemia, dadas las condiciones de evitar la movilización y sobre todo la presencia en instituciones públicas de la ciudadanía para evitar el contagio, implementamos el servicio de atención en línea. Esto fue una iniciativa muy importante, porque no podíamos dejar de atender los casos de afectaciones de derechos humanos por el lado de que nos encontrábamos en confinamiento. Había que atenderlos y buscar los medios y espacios adecuados para hacerlo. Es por eso que activamos esta atención en línea a fin de atender las quejas, los reclamos y demandas de la población, tanto la que habita en el país como la que se encontraba en el extranjero, en donde a nivel de los ecuatorianos y ecuatorianas que estaban en el extranjero tuvimos una gran demanda dado el confinamiento y el cierre de los aeropuertos. Nos convertimos en un medio muy importante de atención, pero sobre todo de protección de los derechos de aquellas personas que se encontraban varadas en el extranjero y que no tenían ningún tipo de solución al retornar al país. En esta nueva modalidad atendimos más de 13.596 personas que se vincularon virtualmente.
De esas 13.596 personas, 596 personas, 9.000 a escala nacional aproximadamente, 9.108, 3.647 chats, es decir, interacción activa entre ciudadanos y los funcionarios de la Defensoría del Pueblo para dar atención inmediata a sus demandas. Formularios especializados, 195 denuncias de fallecidos, 557 denuncias laborales, 89 denuncias de educación que hacen el universo de 13.596 personas que las atendimos virtualmente de mayo a diciembre del 2020. Paralelamente, dado que el confinamiento ha generado y sigue generando una situación muy difícil a nivel psicosocial o emocional, también nos permitimos poner una atención en línea de tipo psicosocial. Cerca de 122 psicólogos y psicólogas voluntarios, completamente voluntarios, se activaron para poder dar un servicio a la ciudadanía que tenía una profunda carga emocional por el confinamiento. Esto creo que fue un espacio o una iniciativa muy importante porque permitió de alguna manera aliviar o sobrellevar el sufrimiento que involucra el confinamiento o la pérdida de familiares queridos por víctimas del COVID. 512 personas atendidas con un tratamiento psicológico que digo, e insisto, nos ha permitido ayudar en la pandemia del COVID-19 y sobre todo los efectos que eso generó tanto a las personas confinadas como a aquellos familiares que perdieron a un ser querido. Dentro de las principales acciones estratégicas, defensoriales, de promoción y de protección de derechos humanos, quisiera citarlas de manera muy sucinta y que hemos de una u otra manera tomado aquellas de mayor relevancia. Empezaré con lo del mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Aquí presentamos una acción de protección. La realidad de las cárceles es una realidad sumamente difícil, en donde no ha habido una planificación ni mucho menos una política pública sostenida de rehabilitación social. La Constitución garantiza e inclusive a las personas privadas de la libertad las incluye como grupos de atención prioritaria, pero de parte del Estado ecuatoriano no ha existido este tratamiento adecuado, a tal punto que conocemos todos que desde el 2019, 2020 y ahora en el 2021 hemos sido testigos de imágenes y de sucesos prácticamente dantescos. Dantescos en el sentido de la violencia inusitada que se ha presentado en las cárceles, que ha sido inclusive por medios digitales reproducido. Prácticamente una barbarie en donde la responsabilidad es del Estado que tiene el control de los centros penitenciarios y que frente a eso no ha existido ningún tipo de control ni mucho menos de prevención de este tipo de violencia. Frente a ello se presentó una acción de protección contra el Estado frente o para proteger los derechos de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad y que le garanticen la salud, la vida, la dignidad. No por el hecho de estar pagando una pena, aunque se les ha privado de su condición de ser humano. Eso, para hacer una puntualización, ha significado un trabajo sumamente difícil para las instituciones de derechos humanos, de que la sociedad y el pueblo ecuatoriano y los pueblos en general entiendan que aquellas personas que están pagando una pena no han dejado ni han perdido su condición de ser humano. Es muy difícil que lo entendamos, sobre todo porque se asocia delincuencia e inseguridad y de esa manera hasta llegan a justificar actos de este tipo como los que se han cometido en febrero del 2021, en el 2020 y en el 2021, de atentar contra las vidas de las personas privadas de la libertad. Esta acción de protección fue ganada. El juez reconoció la vulneración de los derechos y exigió de parte del Estado que establezca una política de rehabilitación social que nos permita justamente cumplir los fines del sistema de rehabilitación social, de rehabilitar, de reinsertar, de resocializar a aquellas personas que han cometido un acto delictivo. De esta manera se pudo garantizar la salud, la vida de las personas, sobre todo en el tema del confinamiento o del COVID-19, cuando a través de estas acciones de protección se logró de que de parte del Ministerio de Salud Pública tenga una política más integral respecto al testeo de aquellas personas que se encontraban privadas de la libertad a efectos de determinar el número de personas contagiadas y de esa manera también aplicar una medida de confinamiento, sí. A veces puede resultar contradictorio una medida de confinamiento en las propias cárceles, pero frente a personas que presentaban un nivel de contagio, sobre todo, por ejemplo, en el centro carcelario de Ambato, en donde de cerca de 600 personas, el 80% se contagió de COVID, había que actuar de una manera inmediata a efectos de evitar que exista mayor tasa de letalidad.
Dentro de esta acción de protección también hicimos un seguimiento del dictamen constitucional de la Corte Constitucional, en donde se pronunció respecto de las declaratorias de estados de excepción en el sistema de rehabilitación social y le encaminó, le dispuso a la Defensoría del Pueblo para que haga el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en el estado de excepción, para lo cual desarrollamos toda una guía de intervención a través del mecanismo de prevención contra la tortura que forma parte del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas. Esto nos ha permitido incidir, exigir de parte del organismo técnico de rehabilitación social, que está integrado por varias carteras de Estado y por un ministerio que preside el organismo técnico dirigido por la Presidencia de la República, de incidir. Es necesario que tengamos mayor control en cuanto a seguridad de las cárceles, pero indudablemente también en cuanto a los objetivos de rehabilitación social, que son los que busca un sistema que se encuentra a cargo de este organismo técnico de rehabilitación social, pero que lamentablemente entre el 2019 y el 2020 no se reunía más allá de 2 o 3 veces al año. Eso indudablemente refleja cuál es la importancia que se le da a este sistema. Frente a esto se han realizado muchas visitas, 36 visitas a cada uno de los centros de rehabilitación social o dentro o a los centros de rehabilitación social del país, a efectos de poder constatar las condiciones en las que se desarrollan los diversos centros de rehabilitación social y sobre todo presentarle las alertas al gobierno nacional a efectos de que prevenga. Aquí el tema fundamental es la prevención de una violencia en donde parte de una realidad donde las personas privadas de la libertad, de grupos delincuenciales se encuentran manejando algunos de los centros y que son quienes ponen y establecen las reglas al interior de cada uno de dichos centros. Esto lo hemos venido monitoreando, controlando por el dictamen de la Corte Constitucional, pero adicionalmente por nuestras propias competencias dentro del mecanismo de prevención contra la tortura. Para las personas con discapacidad esto ha sido una realidad sumamente lacerante, difícil de sobrellevar. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Subcomisión de Acreditación, en plena pandemia, se evidenció casos de corrupción en donde los carnets adulterados para personas con discapacidad fue la tónica. Esto ha sido una situación sumamente difícil, sobre todo porque una vez que fue descubierto este proceso o estos actos de corrupción, se empezó también a estigmatizar a aquellas personas que sí tenían una condición discapacitante o padecían de una discapacidad, como si también fueran parte de esta situación generalizada de corrupción. Frente a eso, también el llamado de atención al Estado, que no se puede estigmatizar a aquellas personas con discapacidad por estos actos de corrupción que deben ser identificados, juzgados y obviamente sancionados. Frente a eso, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de garantías constitucionales, una acción de protección de acceso a la información pública para que el Estado presente la información relativa a los casos de corrupción sobre los carnets adulterados de personas con discapacidad. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública no cumplió con esta entrega de la información y se ha generado un manto de opacidad, manto de corrupción inclusive, al no entregar información que nos permita trasladar inclusive a la propia Fiscalía para que sean objeto de juzgamiento penal aquellas personas que se aprovecharon de un carnet de discapacidad cuando no presentan o no presentaban esa condición. Esto sirvió también para que se le solicite al Congreso, a la Asamblea Nacional, el correspondiente enjuiciamiento a un ministro de Salud, como fue el exministro Juan Carlos Ceballos, que completamente desatendió los llamados de transparencia y acceso a la información pública y que adicionalmente estuvo involucrado en actos de corrupción con el tema de las vacunas, que lamentablemente fuimos objeto a nivel internacional de vergüenza pública por esta permisibilidad de los propios funcionarios del Estado en cuanto a acceder a beneficios que debían haber sido reorientados para las personas de primera necesidad, como son médicos, personal de salud que estaban atendiendo a personas con COVID. Ha habido una realidad también acá en el país que realmente ha preocupado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y se ha presentado de una manera reiterativa. El despido, la desvinculación de las personas con discapacidad y sustitutos. Constantemente nos hemos visto abocados a presentar acciones de protección a efectos de que vuelvan a reintegrarse a personas con discapacidad o también personas sustitutas porque de parte del propio Estado y del sector privado han sido despedidos. Tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que las personas con discapacidad por disposición constitucional son personas de atención prioritaria y el Estado debe darles un tratamiento preferente, mucho más garantizar la estabilidad laboral de estas personas con mayor relevancia o énfasis que indudablemente el resto de trabajadores.
La falta de medicinas ha sido siempre una constante que nos ha permitido, que nos ha obligado también a estar recurriendo a la justicia a efectos de que se garanticen el debido aprovisionamiento de las medidas, de los insumos médicos, de medicinas, no solamente para atender a pacientes COVID, sino para las distintas dolencias y enfermedades, sean catastróficas, raras o poco frecuentes, incluidos los tratamientos también para aquellas personas con discapacidad, incluido las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en donde hemos también intervenido cuando ha habido situaciones de discriminación frente a personas con discapacidad que inclusive no han tenido un trato adecuado ni preferente al interior de las filas de la institución militar. En el tema de la prevención de la violencia contra la mujer ha sido una de las tareas primordiales de la Defensoría del Pueblo, que inclusive la iniciamos en el 2019 a través de las acciones de protección para garantizar la paridad de género en los cargos de elección popular, sobre todo en las vicealcaldías, en la segunda autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando la Defensoría del Pueblo intervino, determinamos que de 221 GATS municipales, 89 GATS no se encontraban o no reconocían la debida paridad de género respecto a una mujer que ocupe la vicealcaldía cuando la alcaldía se encuentre representada por un varón. A través de estas acciones de protección hemos logrado que 23 mujeres concejalas estén al frente de las vicealcaldías actualmente, y adicionalmente en estos momentos, con las reformas que se dieron al Código de la Democracia, pretendemos que en el mes de mayo se elijan en los 221 cantones, en aquellos GATS municipales donde no exista una mujer como vicealcaldesa, cuando el hombre es el alcalde, que en estos cantones se los elija a partir de mayo sin ningún tipo de excepción, como hubieron en el 2020. Esto nos ha permitido también que estas acciones las podamos reflejar en un documento, en un libro que pretende dejar impreso todas las vicisitudes de las acciones de protección, pero sobre todo la lógica de doble estándar que manejan instituciones públicas. Hay instituciones públicas que protegen derechos, pero que frente a los derechos de las mujeres guardan un absoluto silencio. El doble estándar que maneja el país creo que es una de las mayores o de los mayores lastres que tiene la sociedad ecuatoriana. Cuando si estamos con una ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, si estamos con una política de garantizar los derechos de participación política de la mujer, de una democracia paritaria, creo que eso tiene que verse reflejado justamente en las acciones directas. No es posible que entre concejales y alcaldes empiece por el haber ejercido una mujer su derecho a representar a su consejo cantonal en una vicealcaldía, haber sido objeto de toda una persecución, violencia política que no cabe dentro de un Estado de Derecho, mucho más cuando los niveles de violencia contra la mujer en su grado más extremo, como es el femicidio, están aumentando en el país. De aquí se exige que de parte de todos los estamentos del Estado, función legislativa, función ejecutiva, función judicial, tengan una política clara respecto de la prevención de la violencia en todos sus niveles, pero que sobre todo permitamos y generamos las oportunidades necesarias para que puedan acceder a aquellos cargos de dirección, no solamente en una vicealcaldía, sino también en una alcaldía, en una representación política de mayor calado que nos permita generar esta democracia paritaria tan necesaria para el país. Solo así empezaremos a reducir los niveles también de violencia que existen actualmente. Las personas en situación de movilidad ha sido una de las dinámicas o uno de los problemas más complejos que como país nos vimos abocados en el 2020, sobre todo porque al inicio de la pandemia muchos ecuatorianos o miles de ecuatorianos y ecuatorianas se encontraban en el extranjero prácticamente varados a su suerte. Hubo la restricción, los cierres de los aeropuertos en los diversos países del mundo, incluido el Ecuador, y habían familias enteras o ciudadanos ecuatorianos, becarios, estudiantes, que no podían retornar a su país y que tenían que seguir cancelando ingentes recursos para mantenerse en el extranjero. A través de este sistema de línea que les había mencionado y frente también a acciones de protección que implementamos para generar una debida protección de parte del Estado a aquellas personas que se encontraban en el extranjero, logramos atender esta realidad a efectos de que puedan retornar a su país en condiciones seguras, sin obviamente costos excesivos que se empezaron a cobrar al inicio de la pandemia, y eso indudablemente nos permitió proteger los derechos de aquellos ecuatorianos que se encontraban en el extranjero o que estaban en una situación de movilidad.
Los casos de mayor incidencia que hemos atendido ya en el tema de movilidad al interior de nuestro país, porque también hay que tomar en cuenta de que hay personas extranjeras que se encuentran en el país y que dada su condición de ser humano también requieren de la asistencia y de la debida protección del Estado como tal. Y hemos atendido una serie de demandas, como procesos legales, un 9.6%, desplazamiento por violencia fronteriza y conflictos armados, 5.9%, retorno y movilidad interna, el 5.4%, acceso a ayudas estatales en materia alimentaria, el 9%, acceso a servicios básicos de agua, luz y teléfono, un 4%, regularización migratoria, que ha sido uno de los problemas más difíciles o complejos del Estado, de las personas en movilidad, un 19%, desalojos de vivienda, un 15%, que se han venido suscitando, que ha sido una práctica constante en el Ecuador, desalojar a aquellas personas que se encuentran en situación de movilidad y que lo único que hace es exponerlos a un mayor contagio frente al COVID-19. En la atención a los connacionales y extranjeros residentes en el Ecuador que se encontraban fuera del país, 3.841 personas pudimos atender a fin de que puedan retornar a su país, al Ecuador, en condiciones seguras y que adicionalmente se les permita, dado que existía la restricción en cuanto a su movilidad. Las personas adultos mayores han sido objeto, y creo que para muestra un botón, de las últimas acciones que por la vacunación han tenido un maltrato de parte del Estado. Largas colas interminables de adultos mayores de 65 años, 70, 80, 85, que inclusive padecen de un sinnúmero de enfermedades o quebrantos de salud, haciendo colas interminables para ser objeto de la vacunación. Lo mismo ha sucedido durante el año 2020, en donde el confinamiento generó una situación muy difícil para las personas adultos mayores. La tasa de letalidad del COVID es sumamente alta para los adultos mayores de 65 años en adelante, y había que protegerlos. Sobre la base de eso generamos un sinnúmero de acciones, sobre todo en aquellas casas de acogida en donde empezaron a presentarse contagios masivos y obviamente el fallecimiento de muchos adultos mayores, exigiendo de parte del Estado una mayor preocupación sobre especialmente respecto al testeo y sobre todo de existir contagios, obviamente al debido tratamiento médico a fin de evitar que estas personas adultos mayores que tienen un gran porcentaje de fallecer, justamente evitar dicho fallecimiento. Dentro de los derechos a los niños, niñas y adolescentes, uno de los objetivos fundamentales era proteger, de acuerdo al interés superior del niño, a niños, niñas y adolescentes. Uno de esos temas fundamentales ha sido el aporte que hemos venido entregando a la Comisión en cuanto a lo que significa la protección del interés superior del niño, que no los tratemos como seres accesorios o que no tienen una facultad de disponer de voluntad, sino que sean incorporados dentro del debate e inclusive en las propias decisiones que sobre ellos se va a tomar respecto de los adultos. Nos hemos reunido sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil para tener un pronunciamiento y sobre todo una participación activa y única. Y en este punto es fundamental. La sociedad civil necesita tener mecanismos de participación a lo público, dado que existen instituciones públicas que participan o que tienen una incidencia mayor que una organización de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo en esto pretende convertirse en un canal para que justamente las organizaciones de la sociedad civil tengan una voz más potente o de mayor incidencia. Y creo que ese es un aspecto fundamental. Por eso este objetivo de rendir cuentas a la sociedad civil, al pueblo ecuatoriano, para generar la debida interrelación y coordinación entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y las múltiples demandas de las organizaciones y sobre todo de la sociedad civil. Uno de los aspectos fundamentales dentro de lo que significa la atención a niños, niñas y adolescentes tiene que ver con los proyectos, sobre todo aquí en Quito, del proyecto de los guaguacentros, que estuvo a punto de cerrarse y que tuvimos que intervenir a efectos de que no se cierre un espacio vital para aquellos niños que obviamente no tienen las condiciones adecuadas en sus domicilios y que pretenden a través de los guaguacentros tener un mayor desarrollo en cuanto a sus proyectos de vida. Con la naturaleza hemos tenido un especial interés y sobre todo énfasis en proteger sus derechos. Hemos actuado en el caso de los cedros, en la presentación de una acción de protección sobre el bosque protegido de los cedros en el cantón, en la zona de Intan, cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura.
Siempre se ha encontrado permanentemente amenazada la naturaleza, sea por las actividades mineras, sea por las actividades extractivistas o en el caso de Galápagos por las actividades de pesca ilegal. Frente a eso, ahora que la naturaleza tiene derechos, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en su acusador particular, si de alguna otra manera lo podemos ver de esa forma, a efectos de acudir en representación de la naturaleza a las instancias judiciales y defender los derechos de la naturaleza. De la misma manera hemos actuado en las provincias de Orellana, Sucumbías y Napo, sobre todo con el derrame del OCP, junto con organizaciones de la sociedad civil a efectos de exigirle al Estado la debida restauración de la biodiversidad o de los sistemas de los ríos y sus afluentes que han sido contaminados. Esta es una obligación del Estado, de no contaminar. Cuando existen este tipo de derrames, se produce una contaminación y, por supuesto, también un desplazamiento de las especies y, sobre todo, de las poblaciones indígenas. Respecto del mecanismo de atención a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos y que están documentadas en la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo, a raíz de los hechos del mes de octubre del 2019, constituyó una Comisión de la Verdad que pretendía investigar y llegar a determinar la verdad de lo sucedido en el mes de octubre. Durante el 2020, la Comisión de la Verdad participó activamente en la recolección de testimonios, de pruebas o de indicios probatorios que nos permitan determinar, o a la Comisión de la Verdad que le permite entregarle al pueblo ecuatoriano la verdad de lo que sucedió en el mes de octubre, sin ningún tipo de polarizaciones o mucho menos sesgos ideológicos. Lo que pretendía era presentar la verdad objetiva de lo que sucedió y de esa manera exigirle al Estado ecuatoriano medidas de no repetición, pero sobre todo de investigación y juzgamiento a sus responsables. Lo peor que le puede pasar a un país es que la impunidad sea una constante dentro de los procesos de juzgamiento. Y sobre el mes de octubre aún no se han instalado los debidos procesos de juzgamiento que permitan establecer las debidas responsabilidades. De hecho, octubre significó una persecución con líderes indígenas, sociales, políticos, sindicales. Aquí se encuentran algunos de ellos, como Mesía Tatamuez, quien fue denunciado por el gobierno nacional como una persona que estaba atentando contra la seguridad o el orden interno. Líderes sindicales, líderes de los trabajadores que en representación justamente de aquella población vulnerable cuyas medidas económicas tenían un impacto directo, ejercieron un derecho legítimo que fue el derecho a la protesta social. Sobre la base de esto, la Comisión de la Verdad ha presentado en su informe. En el año 2020 realizó un proceso investigativo sumamente serio, objetivo, veraz, que no ha sido ni siquiera contrastado, ni mucho menos rebatido por el propio gobierno nacional. Que eso es importante decirlo, porque la verdad se encuentra demostrada a través de los documentos, de los testimonios de las propias víctimas, que exigen justicia y la debida reparación. Dentro también de este mecanismo, hemos actuado para exigir la inconstitucionalidad de la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 83 y el 2008. ¿Para qué y con qué finalidad? De ampliar el universo. No solamente ciertas personas son o fueron las víctimas de estos delitos, sino también ampliar a aquellas personas que, si bien no participaron en la Comisión de la Verdad, entregando sus testimonios y pruebas en el 2010, pero eso no les quita ni les disminuye la situación de que fueron víctimas también de estas violaciones y que deberían tener el amparo de esta ley que fue expedida justamente para reparar los derechos de aquellas personas víctimas de las violaciones a los derechos humanos en el periodo de octubre del 83 a diciembre del 2008. Junto a eso también se presentó la inconstitucionalidad, esto en el 2020, del reglamento del Acuerdo Ministerial 7179 que regulaba el uso progresivo de la fuerza en las Fuerzas Armadas. Ahora, últimamente, hace escasas semanas, se ha decretado la inconstitucionalidad de este acuerdo ministerial, llamándole incluso la atención al propio ministro de Defensa por tratar de invadir competencias que no las tiene asignadas cuando pretende regular el uso de la fuerza con una indudable afectación de derechos como a la protesta social o a la resistencia cuando se permite el uso de armas, incluidas armas letales. Esto indudablemente que ha sido reconocido de que con la demanda de la Defensoría del Pueblo de inconstitucionalidad de este acuerdo ministerial se han puesto las cosas en su lugar y se le ha exigido sobre todo a la Asamblea Nacional que legisle
bajo esta facultad privativa de la ley, que legisle estos temas que indudablemente tendrán un impacto en la vigencia y en el ejercicio de los derechos de las personas. El tema de las personas, usuarios y consumidores en el 2020 tuvo una realidad sumamente difícil porque al ser confinados no se podía trabajar, no se podía generar ningún tipo de ingresos económicos, pero los servicios básicos continuaban generando una facturación. No solo servicios básicos de agua, luz potable, de agua potable o de energía eléctrica, sino que adicionalmente de internet, que fue uno o que es uno de los servicios necesarios, sobre todo en temas de confinamiento, pero adicionalmente los servicios que tienen que ver con las instituciones del sistema financiero. En este punto específico, en el tema del agua potable y energía eléctrica, presentamos una acción de protección que pretendía evitar cobros completamente excesivos, que sin ningún tipo de amparo técnico empezaron a dispararse los cobros en cuanto a las facturaciones de energía y de agua, lo que indudablemente, frente al confinamiento, a las restricciones de la movilidad, a la pérdida del empleo, a la informalidad en el trabajo, generó un sinnúmero de problemas al interior de las familias que simple y llanamente no tienen o no tenían ni tampoco tienen actualmente cómo pagar dichas facturas, dichas planillas. Una acción de protección que fue clave, estratégica y que permitió, primero, el cobro excesivo, ilegal y abusivo de este tipo de facturas, que adicionalmente obligó a las instituciones e empresas eléctricas a refacturar bajo parámetros normales, no a refacturar de acuerdo a situaciones comparativas como los venían haciendo con los consumos anteriores, lo que de una u otra forma generó una protección de vida a miles de familias ecuatorianas, sobre todo en la región costa, en Guayas, en los ríos, en el Oro, que nos permitió evitar estos cobros ilegales o abusivos. De la misma manera, ante la Junta de Política y Regulación Monetaria, al inicio de la pandemia, cuando fuimos confinados, instituciones bancarias seguían cobrando intereses completamente excesivos. Adicionalmente, gastos de cobranza, cobros por multas o por la mora en cuanto a los pagos, ante lo cual, ante la Junta de Política y Regulación Monetaria, exhortamos a que se suspendan primero los débitos automáticos. Segundo, a que exista una disposición de la Junta de Política y Regulación Monetaria en cuanto a la moratoria respectiva, pero adicionalmente evitar este tipo de cobros que se estaban dando mientras la población se encontraba en confinamiento. Estas acciones indudablemente que han sido relevantes y que han marcado inclusive la discusión jurídica respecto a los derechos de las personas, que esto es fundamental. Los derechos de las personas usuarias y consumidores es un derecho fundamental que nos permite, a través de los servicios públicos de agua, de energía e inclusive ahora de internet, poder tener una vida digna. Ya no solamente se habla de los derechos civiles y políticos como derechos humanos, sino este tipo de derechos que nos permiten que podamos tener agua, que podamos tener energía, luz, que podamos tener conectividad con la nueva normalidad que impera en el Ecuador y el mundo. Esto es algo que gobiernos autónomos descentralizados y el Estado en su conjunto tiene que tener una política clara, evitar los cortes, garantizar por supuesto los pagos, pero sobre todo promover que las familias ecuatorianas tengan los recursos económicos necesarios para poder pagar dichos servicios. Sobre el tema del mecanismo de las personas trabajadoras y jubiladas, el Ecuador vivió una de las pandemias más duras, que fue precedida ya por una crisis económica, una crisis política, más allá de la crisis moral que ha atravesado al país en los últimos años. En julio del 2020, junto con organizaciones, sindicatos de trabajadores, el FUD inclusive a la cabeza, se presentó esta demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario. Una ley que lamentablemente, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, ha generado mayores condiciones de precariedad. Mucho más precario se ha vuelto la situación de los trabajadores, con una afectación a los derechos de los trabajadores en cuanto a quitar conquistas que han sido históricas dentro del movimiento obrero ecuatoriano, como la estabilidad laboral, las indemnizaciones, las relaciones o los contratos de trabajo con estabilidades fijas que ahora quedan en acuerdo de los privados. Es decir, esta ley de apoyo humanitario, en lugar de fortalecer y generar mejores condiciones para que familias ecuatorianas tengan un trabajo estable y seguro, con lo cual dinamicemos la propia economía, ha generado mayor depresión económica. Y obviamente, afectación de derechos, a tal punto que se presentó junto
con las organizaciones y sindicatos de trabajadores, sobre todo liderados por el FUT, esta demanda de inconstitucionalidad que pretende y que pretendía y pretende, obviamente, que se declare la inconstitucionalidad de todo el apartado de la Ley de Apoyo Humanitario relativo a el derecho al trabajo. Estamos a la espera de que salga la resolución de la Corte Constitucional y que retome las cosas a su sitio, se garanticen los derechos de los trabajadores y de esa manera permitamos justamente lo que se está buscando, la reactivación económica a través de la promoción y protección del empleo. Uno de los temas que dentro de este mecanismo de protección a los derechos de las personas trabajadoras se encuentra, tiene que ver con el caso Furukawa, un caso muy lamentable para el país a nivel nacional e internacional. Durante más de 50 años, una servidumbre de gleba, una esclavitud laboral de una empresa extranjera frente a la cual el Estado no hizo absolutamente nada, ni mucho menos controló, peor aún sancionó a una empresa que claramente tenía prácticas discriminatorias de explotación laboral, afectando a más de 1.200 personas o familias ecuatorianas, sobre todo población afrodescendiente, que ha vivido condiciones sumamente indignas frente a una empresa que en cambio generaba mayor prosperidad económica para sus accionistas a costa del sufrimiento de estos grupos y población afrodescendiente. Esto lo iniciamos en el 2018, en el 2019 y en el 2020 acudí ante la Asamblea Nacional y ante organismos nacionales e internacionales a presentar ya los informes definitivos respecto de estas vulneraciones a los derechos humanos. En este año 2020 ya existió una resolución, 2021, perdón, ya existió una resolución de un juez que declara estas vulneraciones a los derechos. Recientemente el Ministerio de Trabajo tuvo que pedir disculpas públicas a aquellos familiares víctimas de esta esclavitud laboral, lo que de una u otra manera reconoce esta realidad, pero sobre todo que exige de parte del Estado ecuatoriano una mayor direccionamiento y sobre todo rectificación en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores. Dentro de una de las acciones que ha venido desarrollando la Defensoría del Pueblo ha constituido el litigio estratégico, clave para entender que la protección de los derechos humanos no parte simple y llanamente de los pronunciamientos, de los exhortos, de aquellas intervenciones que dentro de la magistratura ética podemos realizar, sino que un aspecto fundamental dentro de la protección de los derechos tiene que ver el reconocimiento y sobre todo el litigio estratégico para proteger derechos a nivel jurisdiccional. Y creo que las acciones de protección se han convertido en nuestra principal herramienta de protección y sobre todo de reparación a las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y que en los últimos tiempos, en este último gobierno, han tenido mayor calado, mayor continuidad y sobre todo se ha convertido en una práctica constante, muy reiterada del gobierno nacional. Yo partiría del hecho que inclusive en la propia pandemia, cuando el sector salud era el sector estratégico, al que había que fortalecerlo, al que había que darle los insumos médicos, al que había que atenderlo, y no se lo atendió. Fuimos testigos de falta de recursos, de presupuesto, de atención, inclusive de vida a los médicos y al personal que estaba día a día paliando y conteniendo a la pandemia del COVID-19. Frente a eso, realizamos un sinnúmero de visitas a los hospitales públicos, sobre todo, y del IES, para verificar las condiciones y sobre la base de eso presentamos una acción de protección que ha constituido una acción, llamémosla así, que ha generado un precedente. Cuando presentamos esta acción de protección en el año 2020, aproximadamente 220 cadáveres se encontraban en las morgues del IES, del Ministerio de Salud Pública, sin posibilidad de identificarlos. Sin posibilidad de identificarlos. Y con una falta de atención de los protocolos debidos para garantizar la debida conservación de aquellos cadáveres hasta que entren en procesos de identificación y sobre todo de entrega a los familiares. Sobre la base de eso, esta acción de protección generó un antecedente que declaró vulnerado el derecho de las familias, de las víctimas, al derecho a la memoria, al derecho a la verdad, dado que no había posibilidades en ese momento o no se había generado la debida identificación de los cadáveres que permanecían almacenados en algunos containers, algunos o la mayoría de ellos que ni siquiera ya conservaban acciones de refrigeración para poder conservar y evitar su descomposición. Desde esa fecha, aproximadamente desde junio, julio, que se presentaron estas acciones de protección, se ha logrado identificar a casi la totalidad. Quedan pendientes 60 cadáveres. Estamos hablando de más de año y medio
en que todavía 60 cadáveres no han podido ser identificados y que inclusive hay ciertas familias que están reclamando que el cadáver entregado no era el de su familiar. Esto por una falta de un debido protocolo de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en esto le quedan adeudando al país, porque han permitido una vulneración flagrante de un derecho fundamental de poder tener a sus familiares que fallecieron y poder darles una digna sepultura. Sobre esto, el juez no solo que reconoció la vulneración de los derechos de estas familias, sino que adicionalmente obligó al Estado a pedir las disculpas públicas, que lo hicieron tanto el IES como el Ministerio de Salud Pública, pero adicionalmente a que continúen con los procesos de identificación. Otro de los temas fundamentales es que dentro de la pandemia los funcionarios públicos, que permanentemente hemos sido estigmatizados de que existe un abultado sector público, de que no presta servicios, de que demora los trámites, de que es muy burocrático, de que es muy pesado el sistema público y que por eso también es uno de los causantes de la crisis. Y frente a esa estigmatización, el gobierno nacional dejó de pagar los sueldos. Se atrasaban entre 30 y 60 días. Presentamos una acción de protección en agosto del 2020 para amparar a más de 400,000 servidores y servidoras públicos que se encontraban impagos por más de 2 meses y que eso indudablemente generaba un sinnúmero de problemas, sobre todo porque a través del sueldo, de la remuneración, funcionario público puede atender comida, alimentación, puede atender medicinas, tratamientos médicos. Se presentaron más de 512 amicus curiae. Esto es muy importante destacarlo, porque a nivel judicial o constitucional constituye un hito el hecho de que una acción de protección haya generado tal cantidad de amigos del derecho presentando sus argumentos para amparar la posición de defensa de la remuneración como parte integrante del derecho al trabajo. La resolución salió a favor y como una medida de repetición se le exigió al Estado ecuatoriano y al gobierno nacional que no se atrase en el pago de las remuneraciones como un derecho fundamental. Estas acciones, como digo, han permitido de que no solamente el exhorto, el pronunciamiento a través de la magistratura ética de la Defensoría del Pueblo, sino a través de esta protección jurisdiccional y obligarlo a un gobierno a que encauce y redireccione su poder a fin de garantizar los derechos, sobre todo en este caso de los servidores públicos. Uno de los temas fundamentales que ha tenido que ver la Defensoría del Pueblo ya dentro del tema de la transparencia también a través de estas acciones constitucionales tiene que ver con la acción de acceso a la información pública. Lamentablemente, el gobierno actual se ha caracterizado por falta de transparencia, por falta de entrega de información pública a efectos de que la sociedad pueda ejercer un debido control social. Y uno de ellos ha sido el tema de los carnets con discapacidad que había mencionado, pero adicionalmente también constantemente el Ministerio de Salud Pública, entonces dirigido por el exministro Juan Carlos Ceballos, que se negaba a entregar información pública. A ese nivel llegaba la falta de cumplimiento de las obligaciones que tiene un funcionario público que hemos presentado tanto en Fiscalía General del Estado como en la propia Corte Constitucional, acciones de incumplimiento para que se proceda a la destitución del funcionario que se niegue a entregar información, pero adicionalmente a través de la Fiscalía, porque eso constituye un delito. Aquel funcionario que no cumple con las obligaciones o que no acata las disposiciones de una autoridad competente, como es un juez, simple y llanamente comete un desacato que involucra una responsabilidad penal. Se le ha presentado al ministro Juan Carlos Ceballos, tendrá que responder tanto por este desacato que ha cometido respecto de la información de los carnets con discapacidad adulterados, como adicionalmente por el delito de peculado y tráfico de influencias que le presentamos en la Fiscalía para que responda por la vacunación, por la falta del plan de vacunación y por haber beneficiado a personas familiares y amigos cercanos. Ante eso también, como parte de las acciones de transparencia, sobre todo de exigir la debida corrección pública en cuanto a los manejos de los recursos del Estado, en la plena pandemia, como todos conocen, se dieron una serie de hechos de corrupción. Medicamentos con sobreprecios, mascarillas con sobreprecios, fundas de cadáveres con sobreprecios, insumos médicos para laboratorios de un hospital público aquí en Quito, contratado a un estudio jurídico que no tenía nada que ver, ni mucho menos proveía de ese tipo de insumos médicos.
Todo eso le presentamos y le requerimos al presidente de la República a efectos de que transparente y se preocupe de la debida corrección en cuanto a los recursos públicos. Instituciones como el IES, instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos, se encontraban dentro de las instituciones acusadas de estos actos de corrupción, que de una u otra manera tuvieron que salir de las instituciones, sobre todo sus directivos, y que ahora enfrentan procesos penales por temas de peculado. Dentro de los temas que genera una de las mayores, yo diría, satisfacciones como defensor del pueblo tiene que ver con la parte de educación, de investigación. Si no informamos, si no empezamos con procesos de educación, de capacitación, pero sobre todo de investigación y de ponerle al país datos, información que sea relevante para comprender la dinámica de los derechos humanos, no vamos a avanzar en estas acciones. Y es por ello que como Institución Nacional de Derechos Humanos en el 2020 recopilamos toda la información de los estados de excepción que afectaron derechos humanos en el contexto de la pandemia y pudimos hacer una publicación de un proceso investigativo sumamente serio que con cifras y datos nos permite determinar cuál fue la realidad durante los estados de excepción del 2020 sobre los derechos humanos y su impacto negativo. Hay que contribuir al debate en el país, a la información, entregar información veraz que nos permita con cifras y con datos entender cómo está la situación de derechos humanos en el país. Y eso indudablemente que se lo puede y se lo debe hacer desde toda la institucionalidad pública a efectos de poder seguir abonando en un debate necesario en el país. Los derechos humanos ya no solamente son catalogados como derechos de ciertas personas o como los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos involucran esta dimensión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que permiten el ejercicio de otros derechos, en donde la política pública tiene que ser redireccionada a efectos de garantizar que una persona pueda tener el derecho a su trabajo, que una persona tenga el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud. De nada sirve si tengo un derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, si no puedo tener una atención médica adecuada y oportuna, si no tengo acceso a la educación, si no tengo un techo donde vivir. Son derechos fundamentales que en los actuales momentos Naciones Unidas los ha considerado relevantes, más que nada, porque hay decisiones políticas, económicas que se están tomando y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes. Colombia es un ejemplo. El Ecuador lo fue en octubre del 2019 cuando con medidas económicas agresivas se pretendían vulnerar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Dentro de las acciones de educación e investigación e incidencia en política en derechos humanos hemos realizado una serie de procesos de educación y de capacitación, 5.205 personas capacitadas en todo el país a través de distintos procesos educativos. Se realizaron 163 ejecuciones de procesos de enseñanza-aprendizaje, 104 procesos de divulgación. Estos resultados nos han permitido que lleguemos a más de 5.205 personas capacitadas, a las que hemos formado, las que hemos educado en temas de derechos humanos para empoderarnos. Aquí el objetivo fundamental es que la población se encuentre empoderada en lo que significan los derechos humanos. Para ello se ha tenido la colaboración de una serie de instituciones y de organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Instituto Auschwitz, Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la Corporación Alemana, CONGOPE, adicionalmente organizaciones de la sociedad civil, Fundación Terra Nueva, instituciones que nos han permitido amplificar, difundir con mayor medida y con mayor eficacia la situación, los derechos humanos de las personas y de esa manera empoderarlos en aquellos. La investigación es una tarea transversal en las actividades que realizamos como institución de derechos humanos. Está el informe que sacamos, un informe temático sobre los estados de excepción durante la pandemia en el 2020, el informe anual de labores. También lo que reprodujimos o publicamos el libro de violencia contra las mujeres en el Ecuador, vistas desde una perspectiva, obviamente, desde los diversos campos en donde se ejerce violencia, sea simbólica, política, sexual, obstétrica, patrimonial, en fin. Eso nos ha permitido que en este año también vayamos a sacar por primera vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos va a sacar el informe anual de situación de derechos humanos del Ecuador de todo el año 2020. Esta primera vez que lo vamos a hacer, queremos replicarla obviamente cada año, de tal manera que tenga la Institución Nacional de Derechos Humanos esta obligación de permanentemente cada año sacar un informe anual sobre los derechos humanos en el país desde todos los puntos de vista. Esto permitirá
que el gobierno, sobre todo, que el Estado ecuatoriano conozca lo que está pasando en materia de derechos humanos y su política pública tenga un enfoque tomando en cuenta o a partir de la información de lo que ha sucedido en el año inmediato anterior. Este es un esfuerzo sumamente importante de parte del equipo de normativa, el equipo de investigación, perdón, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de los mecanismos que han recogido todas las vulneraciones de los derechos y han permitido sistematizarla en este informe anual que esperamos que en el transcurso de este mes podamos publicarlo y entregarle al país. A nivel de la incidencia normativa y de la política pública, la Defensoría del Pueblo mantiene un relacionamiento constante con la Asamblea Nacional, como no podía ser de otra manera. Hemos apoyado dentro de las observaciones a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, Ley Orgánica de Vivienda, la de Movilidad Humana, al Código Orgánico Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Indudablemente con nuestros aportes que desde un enfoque de derechos pretendamos que estas leyes tengan una eficacia mayor, que no queden a un lado situaciones o sobre todo población que va a ser afectada con estos proyectos de ley, que no queden a un lado ni marginadas del debido tratamiento. En la transparencia y acceso a la información pública, que ha sido uno de los temas, insisto, para el defensor del pueblo, supremamente importantes. Hay que garantizar una política de Estado en cuanto a transparencia, que parte de la debida investigación, pero sobre todo del juzgamiento. No podemos decir que el Ecuador es el único país en donde existen actos de corrupción. Esto se presenta en cualquier país del mundo, pero la diferencia entre el Ecuador y el resto de países es que en el Ecuador no hay juzgamiento, no hay sanción, y por lo tanto la impunidad viene atada a esta percepción de la corrupción, que nos ve como uno de los países de las regiones con mayores índices de corrupción. ¿Por qué? Porque no existe la sanción, porque viene atada la corrupción a la impunidad incluida de parte del propio sistema de justicia. Creo que ese es un tema relevante en donde tenemos que incidir desde nuestras diversas áreas. Y por ello es que para evitar la corrupción y garantizar transparencia, uno de los aspectos fundamentales es la información pública. Si no hay información pública, si no hay transparencia en la información pública, se dan niveles de opacidad. Y dentro de nuestro informe anual de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la cual la Defensoría del Pueblo regula, es el órgano regente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de un universo, de un registro de cerca de 1.560 entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos y que deben por ley transparentar toda la información, existe un 94% de cumplimiento, que es bastante dentro de la región. De estas 1.560, 1.064 son gobiernos autónomos descentralizados, los que tienen que obviamente se encuentran en el registro, en el catastro de las instituciones que deben reportar información pública. Pero a diferencia de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes mayor información disponen o son requeridos de la información son la función ejecutiva. El 66% se requiere de la función ejecutiva en cuanto a la entrega o al acceso a la información pública. 51.270 de 66.684 solicitudes de acceso a la información se las entrega en los primeros días. Y como digo, la mayoría, casi la totalidad, son solicitudes en Quito, principalmente a la función ejecutiva. Pese a que el universo mayor de instituciones públicas que se encuentran catastradas se encuentran en los gobiernos autónomos descentralizados. Esto involucra que la mayor solicitud está en la función ejecutiva y preferentemente en Quito. Dentro de la nueva ley, dentro del tema de transparencia, hemos desarrollado con la participación de la sociedad civil un proyecto de una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Como ustedes conocen, la LOTAIB está desde el 2004 publicada, es decir, desde hace 17 años. Y frente a la Constitución del 2008 hay muchos conceptos que han quedado completamente desfasados, que ya no se armonizan con la nueva realidad en donde la tecnología juega un papel fundamental para que las instituciones públicas puedan y deban poner a disposición de la ciudadanía la información relevante. Ya no solamente se trata de publicar la estructura de la institución o el sistema salarial, sino que adicionalmente información oportuna que tenga que ver con contratación, con adquisición de servicios o sobre todo con la prestación de ciertos servicios públicos que puedan ser objetos de control social de la sociedad civil. Según el Global Right to Information Rating del Centro de Derecho y Democracia de Canadá, la LOTAIB se encuentra, nuestra actual ley, en el puesto 86 de 128 países con una calificación de 74 puntos sobre 150. Esto indudablemente justifica por qué
se presentó este nuevo proyecto de ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública para armonizar las leyes que manejan transparencia y acceso a la información con la nueva realidad ecuatoriana. Hemos presentado el 28 de septiembre el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ha sido, insisto, un fruto de un desarrollo o de una discusión interesante con las organizaciones de la sociedad civil. Inclusive formamos parte del gobierno abierto del gobierno nacional, que tiene como uno de sus planes democratizar y permitir que la información sea de fácil acceso de parte de las instituciones públicas. Y por ello, dentro del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, se encuentra uno de estos ejes, que es la nueva ley, la nueva LOTAI. Uno de los aspectos fundamentales ya dentro de lo que tiene que ver más allá de la gestión del defensor del pueblo es la debida participación ciudadana y sobre todo rendición de cuentas. Somos unos convencidos de que la rendición de cuentas es un aspecto fundamental en donde pueda la ciudadanía controlar a sus autoridades y sobre todo establecer y exigir debidos correctivos a fin de poder cumplir con nuestras obligaciones. Hemos implementado diálogos ciudadanos en el año 2020 en todas las provincias o en casi todas las provincias del país. Lamentablemente no pudimos llegar a todas, dada la pandemia del COVID-19, pero más de 1,300 personas fueron atendidas en estos diálogos ciudadanos que nos permitía tener un contacto directo con la ciudadanía y de esa manera también presentar alternativas o convertirnos en medios de solución de los distintos reclamos, quejas que padece el pueblo ecuatoriano. Frente a eso, también la Institución Nacional de Derechos Humanos, dentro de lo que significa la magistratura ética, se ha pronunciado y ha ejercido este rol en cuanto a ser una voz de los derechos humanos, en cuanto a ser una voz del pueblo ecuatoriano que prevenga y detenga aquellos actos que son abiertamente atentatorios a sus derechos humanos. Más de 89 pronunciamientos y exhortos sobre situaciones generalizadas, sistemáticas y de relevancias sobre la situación del COVID-19 o sobre afectaciones a los derechos humanos. Eso determina que en cuanto a los exhortos y a los pronunciamientos, hemos exigido de parte del gobierno nacional a través de estos pronunciamientos exhortos la debida corrección en temas de personas con discapacidad, sobre todo, por ejemplo, con la estigmatización cuando vieron los casos de los carnets con discapacidad adulterados, con el tema de las personas privadas de la libertad, en dar una mayor atención a este segmento de los grupos de atención prioritaria, la igualdad de género, el tema de la democracia paritaria, pero sobre todo a invertir y preocuparse un poco más en el tema de la prevención de la violencia contra la mujer. Las cifras, las estadísticas de la violencia, lo único que abonan es que en el país el recrudecimiento de la violencia contra la mujer es una constante del día a día, ante lo cual es responsabilidad del Estado de tener una política de prevención efectiva y adecuada. Las personas con discapacidad, este ha sido uno de los constantes, sobre todo de aquellas personas que padecen una incapacidad auditiva o visual, en las cuales, por ejemplo, en el tema de la pandemia no tuvieron un tratamiento adecuado respecto a la información. Con una situación tan apremiante como el COVID, no existían los intérpretes para la información del gobierno, para aquellas ruedas de prensa o medios de prensa en donde se daban a conocer decisiones que eran supremamente importantes para contener la pandemia, estaban exentos a las personas que tienen una incapacidad visual o auditiva. Los adultos mayores, ha sido una constante el maltratamiento que ha tenido los adultos mayores, ya sea en el tema de la contención del COVID como ya en las vacunas. Las personas en movilidad, aquellos que forman parte de los grupos vulnerables y que en el tema de la pandemia tuvieron una serie de inconvenientes, afectaciones a sus derechos humanos. También, indudablemente, que nos pronunciamos y exigimos mayor atención. El tema de transparencia y acceso a la información ha sido una constante llamado al gobierno nacional a reencauzar, a redireccionar su política pública a efectos de que garantice mayores niveles de transparencia y con eso, indudablemente, bajemos los índices de percepción de la corrupción. Violencia política, como le hemos manifestado, a través de la lucha incesante, continua, que tiene que ver con la democracia paritaria. Cuando permitamos que mujeres accedan a cargos de dirección y lo hagan en condiciones seguras, evitando la violencia política, indudablemente que eso va a tener un impacto mayor en el índice también de bajar la violencia en todas sus formas en contra de la mujer. Los consejos consultivos, una vez que hemos tenido esto de los pronunciamientos y exhortos a nivel del ejercicio de la magistratura ética, también ha habido una política
de incorporar a la sociedad civil a través de los consejos consultivos de derechos humanos y de los consejos defensoriales de derechos humanos. Los consejos consultivos que se los integra en cada uno de los mecanismos, son 11 mecanismos integrados por 16 personas, tendríamos 176 integrantes de la sociedad civil que continuamente apoyan, más que apoyar a la gestión de la Defensoría del Pueblo, alimenten, establezcan también las necesidades de la propia sociedad civil, transparenten o direccionen los reclamos y las quejas a fin de que la Defensoría del Pueblo como institución pública de derechos humanos podamos generar una atención debida, adecuada a los múltiples reclamos que exigen. A nivel provincial, con las 24 delegaciones provinciales, hemos generado estos consejos, en cambio, defensoriales, integrados por 12 personas o 12 representantes de instituciones de la sociedad civil, para que a nivel provincial podamos tener un mapeo de lo que está sucediendo en cada provincia sobre temas de derechos humanos y de la misma manera la institución de derechos humanos, que es pública, se pueda convertir en un eje articulador frente al Estado, frente a los gobiernos autónomos descentralizados y podamos tener una respuesta oportuna frente a ese tipo de reclamos. Consideramos que es fundamental la participación de la sociedad civil, los consejos defensoriales, los consejos consultivos, los diálogos ciudadanos. Esta interacción continua con las organizaciones de la sociedad civil nos permite reafirmar este compromiso de la participación de la sociedad civil. Respecto al tema de rendición de cuentas, nuestra comparecencia en la Asamblea Nacional ha sido constante. Más allá de las observaciones que hayamos presentado a proyectos de ley, hemos participado de múltiples reuniones, convocatorias de la Asamblea Nacional. Es nuestra obligación, además. La Asamblea Nacional es nuestro juez natural y, por lo tanto, tenemos que dar cuentas también a la Asamblea Nacional, además de la ciudadanía, a la Asamblea Nacional de todos los requerimientos que se han presentado. Y han sido innumerables las comparecencias a la Asamblea Nacional en temas de la ley reformatoria a la ley de seguridad social, en cuanto al esclarecimiento de la información de dominio público sobre el paro nacional del mes de octubre del 2019, en donde tuvimos una comparecencia, en el 2020 tuvimos comparecencias importantes sobre, sobre los requerimientos de los maestros que fueron tratados en la Comisión de Educación, sobre el tema de las denuncias en cuanto al otorgamiento ilícito de carnés de discapacidad, procesos de extinción de entidades y empresas públicas cuando se extinguió TAME, Correos del Ecuador y otras empresas públicas, medios públicos también que fueron extintos. Las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo respecto de los médicos posgradistas y de aquellos personas o estudiantes que se encontraban becados, el tema de Furukawa, el tema del COPINA o del Código Orgánico Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el tema del juicio político contra la ministra de Gobierno, que fue en octubre del 2019, que fuimos parte o nos consideraron parte como de los asambleístas interpelantes, de las acciones realizadas sobre los casos de corrupción, básicamente sobre el tema de la pandemia del COVID-19. Un aspecto que es de relevante importancia para la institución de derechos humanos. El aspecto nacional es fundamental, pero a nivel internacional formamos parte de una serie de organizaciones internacionales, desde la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, pasando por la Federación Iberoamericana de Ombudsman o por la Red Regional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. En todas ellas, empezaré con la mayor porque eso ha sido realmente un honor, no para el defensor del pueblo, sino para el Ecuador en su conjunto, que sea el Ecuador considerado para dirigir la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del mundo por primera vez. Y esto es un cargo o un encargo sumamente importante para el país en su conjunto, porque desde el Ecuador se está articulando toda una estrategia a nivel mundial de lo que significan las instituciones nacionales de derechos humanos en su trabajo independiente, autónomo a nivel nacional, cómo debemos protegerlas a las INDH frente a los ataques, amenazas de que somos víctimas de parte del poder, y de esa manera también generar una lógica de actuación que nos permita a nivel internacional tener una incidencia directa en temas de derechos humanos. El caso colombiano, para ponerles un ejemplo, es un tema de vital importancia. El caso ecuatoriano lo fue. El caso chileno lo fue y lo sigue siendo, en donde instituciones internacionales como la Alianza Global, que ahora presido, ha permitido posicionarnos respecto al uso progresivo de la fuerza y de esa manera exigir a los estados su debido acatamiento, es decir,
No se puede utilizar la fuerza de una manera indiscriminada, desproporcionada, cuando ya acumulan o suman una cantidad de muertos fruto de esa acción irresponsable de los gobiernos. Esta alianza global nos ha permitido y me ha permitido en lo personal, como defensor del pueblo del Ecuador, que el Ecuador ponga la voz respecto de lo que debe tener las instituciones nacionales de derechos humanos y sobre todo el papel de los gobiernos a la hora de proteger los derechos de todas y de todos. A nivel iberoamericano, dentro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, represento la segunda vicepresidencia, que eso también, en el caso iberoamericano, nos permite tener una voz. Una voz altiva, sobre todo de lo que sucede en una región americana que contrasta o que se encuentra atravesada por la profunda desigualdad económica y social que padece. Lo que sucedió en Ecuador en el 2019 es un fiel reflejo de una profunda desigualdad social. Lo que sucedió en Chile, igual. Lo que está sucediendo en Colombia, igual. Lo que sucede en Bolivia, igual. Lo que sucede en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, de la misma manera. Y como Federación Iberoamericana de Ombudsman, dentro de la segunda vicepresidencia, hemos estado atentos de lo que sucede en la región para efectos de, a nivel internacional, en este caso iberoamericano, poder articularlos. Y para último, también represento a la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, RINGA, esto como parte del Consejo Rector. Si bien estas representaciones nos permiten estar presentes a nivel internacional, el objetivo sigue siendo único: la defensa de las instituciones nacionales de derechos humanos cuando ejercen su papel de promover, de proteger los derechos frente a la acción de un gobierno que no tiene límites y que los límites que pretendemos imponerles es justamente los derechos humanos, para que no vulneren derechos, pero que adicionalmente redireccionen su política pública en temas de protección de derechos humanos. Con ello, la cooperación internacional siempre ha ido de la mano. Tenemos una serie de proyectos a nivel internacional, o más bien, con cooperación internacional, que son fundamentales. Yo quisiera destacar 5 de ellos, o 6 de ellos, al proyecto de Sistema de Alertas Tempranas de Alertas y Respuestas Tempranas, SAR, al proyecto de Comunidades Protectoras, al proyecto Sin Frontera, al proyecto de Ciudades Intermedias Sostenibles, al proyecto Sincero, al proyecto MINSUS. Y me voy a permitir destacar por la importancia que tiene el proyecto del SAR, que este es con Sistema de Naciones Unidas, con ACNUR y con la corporación alemana. Este sistema nos va a permitir, se encuentra en fase de desarrollo, a punto de concluir, y para poder ya lanzarlo como un plan piloto que nos permita recoger la información en la frontera norte, en las provincias de Carchi, de Sucumbío y Esmeraldas, sobre las realidades de los derechos humanos de la población que se encuentra en el límite fronterizo. De tal manera que podamos tener una información en tiempo real y poder prevenir vulneraciones a los derechos. La frontera norte padece de un sinnúmero de inconvenientes, es muy complejo. Tiene problemas de inseguridad, de delincuencia organizada, de mafias, de trata de personas o de tráfico de migrantes, pero también de constantes vulneraciones de las personas en movilidad, que inclusive a nivel de las fronteras amenaza ya con presentarse con niveles de xenofobia que ya son muy graves al interior del país. A través de este sistema de alertas tempranas que nos permite manejar la información o disponer de una información relevante con la institucionalidad pública, pero sobre todo con organizaciones de la sociedad civil que alerten sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos, pretendemos tener una mayor incidencia para prevenir, pero sobre todo para proteger los derechos de las personas. Otro de los proyectos que sin dudas constituye un proyecto muy innovador es el del programa Ciudades Intermedias Sostenibles. Esto tiene un enfoque mucho más con los gobiernos autónomos descentralizados, en donde lo que se pretende es tener una mirada desde lo local de cómo las ciudades deben convertirse en ciudades mucho más sostenibles en temas de derechos humanos. Ciudades humanas, si ustedes los pudieran llamar de alguna manera, en el sentido de privilegiarnos por el desarrollo preocuparnos por el desarrollo del ser humano. Es importante la construcción de un puente, es importante la construcción de una carretera, pero más importante es preocuparnos por la calidad de vida de sus habitantes, de las personas que residen en un determinado cantón, que vivan en seguridad, pero que sobre todo vivan en condiciones que les permitan desarrollar todos sus derechos, que les permitan vivir en dignidad. El proyecto de comunidades protectoras, en donde se encuentra ONU Mujeres, UNICEF, ACNUR, que se ejecutaron en el 2020 y cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades individuales para la protección de niños, niñas y adolescentes en las provincias de Esmeraldas y Carchi. Es también otro de los interesantes proyectos que pretendemos ejecutar, lo que lo estamos ejecutando.
El proyecto Sincero, que es beneficiar el proyecto con la GIZ, con la corporación alemana, que se ejecuta en el marco del plan de acción del gobierno abierto, entre otros. Ya para finalizar, creo que uno de los aspectos fundamentales dentro de esta rendición de cuentas que le estamos dando al país tiene que ver con la gestión de comunicación para los derechos y sobre todo la imagen institucional. Hay una frase, un dicho, que el que no comunica, para lo que no existe, más bien, el que no comunica significa de que no está haciendo nada. Puede, de hecho, haber algún tema, algunas acciones que se realicen, pero si no hay debida la información, simple y llanamente no existe. Lo que no se informa, no existe. Y frente a eso, creo que es un aspecto fundamental que la ciudadanía se encuentre permanentemente informada, no solamente de lo que hacemos como Institución Nacional de Derechos Humanos, sino de aquellos pronunciamientos, exhortos y acciones que van en procura de garantizar los derechos humanos. Frente a eso, en el 2020 hemos tenido más de 1,837 productos comunicacionales que van entre videos, piezas gráficas, infografías, animaciones, entre otros, con la finalidad de posicionar el tema de derechos humanos, de que se empiece a hablar de derechos humanos más allá de asociarlos a ciertos sectores, como las personas privadas de la libertad, como nos suelen decir, o como de las personas en movilidad, sino que los derechos humanos relacionados con aquella persona que ha perdido su empleo, con aquella persona que no consigue un trabajo, con aquella persona que no tiene una atención adecuada en salud, con aquella persona que no tiene un acceso a educación, etcétera, etcétera. De la misma manera, los boletines y los pronunciamientos difundidos en el 2020, 136 boletines, 89 pronunciamientos, es decir, hemos estado permanentemente informando a la sociedad y al pueblo ecuatoriano de lo que se viene haciendo como institución de derechos humanos, pero adicionalmente, los resultados. Porque una gestión pública tiene que medirse en función de lo que consigue. De lo contrario, podríamos hacer una lista de todo lo que hemos hecho, pero que no ha tenido un impacto directo en la sociedad, en el Estado, ya sea para cambiar patrones de conducta o sobre todo para enderezar acciones estatales o públicas que han ido en detrimento de los derechos humanos. Las campañas comunicacionales han sido muy diversas, 41 campañas informativas, 4 promocionales, internas 7, todo con el objetivo de informar lo que significan los derechos humanos y de esa manera empezar a empoderar a la ciudadanía de lo que significan los derechos de las personas. Eso tiene que verse reflejado en cómo nos ve la ciudadanía. Y frente a eso tenemos una percepción de la calidad que también la hemos implementado. Estamos hablando que nuestro promedio es que el 91.45 es el promedio de la percepción de la calidad de los servicios institucionales. Por supuesto, esto es un gran porcentaje que nos anima a seguir fortaleciendo la comunicación y los servicios. Pero sobre todo es importante que la ciudadanía vea en una institución pública una institución de servicio cálido y oportuno, de que acude, de que se evita una serie de trámites burocráticos. Lo que disuade a las personas es que cuando acuden a una institución pública se vean limitadas a cumplir una serie de requisitos para ser atendidos. Tratamos de hacerlo más informal, y la informalidad consiste en que tengan mayor posibilidad de acceso, pero sobre todo de atención, sin o con la menor cantidad de requisitos o de formularios. Lo importante es atender las necesidades de la población y del pueblo ecuatoriano y de que nuestro resultado sea efectivo en el sentido de garantizar y de proteger los derechos. Eso nos ha llevado también a que dentro de lo que significa la ejecución presupuestaria, que es muy importante, y que en este punto, pese a los escasos recursos que dispone una institución nacional de derechos humanos, porque somos nacional, estamos en las 24 provincias, contamos con cerca de 404 funcionarios públicos repartidos en todo el territorio nacional, y para la labor incesante que tenemos como institución de derechos humanos, con las nuevas competencias que nos trae la ley, con las nuevas competencias que inclusive nos entregan ciertos proyectos de ley en donde nos encaminan o nos exigen que también nos encarguemos de ciertas acciones que antes no se las hacía. Un debido seguimiento inclusive de las acciones o de las resoluciones de la Corte Constitucional involucra el despliegue del personal a efectos de generar la debida cultura de que una decisión judicial tiene que cumplírsela en tiempo y forma. Todo ello indudablemente genera un despliegue de nuestros funcionarios, que como digo, un presupuesto muy exiguo frente a instituciones nacionales de derechos humanos de la región que disponen de mayor presupuesto, de mayor personal. Si consideramos el número de población, estamos a la saga de las instituciones de derechos humanos de la región, pero pese a eso hemos intentado cumplir con nuestros servicios, cumplir con nuestra misión y atender de una forma oportuna a la población ecuatoriana.
Nuestro presupuesto se ha ejecutado en el 97.85% en el 2020 y eso indudablemente constituye un gran esfuerzo y sobre todo un gran reconocimiento de que pretendemos ejecutar el presupuesto realizando las actividades que se encuentran indudablemente en nuestros planes de programa, en nuestros planes operativos anuales. Para finalizar, quiero primero agradecer a cada uno de ustedes, por la paciencia en estos informes. No son simples, estamos hablando de un informe de un año en donde se han quedado muchísimas cosas que podría haberlas mencionado. Me he detenido en lo más relevante, no para la Institución Nacional de Derechos Humanos, en lo más relevante para el pueblo ecuatoriano respecto de sus derechos, de cómo se los ha protegido, cómo se los promueve. Un país en donde no tenga, o un Estado en donde no tenga como prioridad los derechos humanos, entonces empieza a resquebrajar su propia credibilidad y más que nada al propio sistema democrático. Algún funcionario o alguna ex ministra mencionaba de que la democracia se encuentra bajo ataque cuando la gente, cuando el pueblo ecuatoriano protesta por sus derechos, por las reivindicaciones de sus derechos. La democracia no se encuentra bajo ataque cuando la gente protesta, cuando la gente hace uso de sus derechos, a la protesta o la resistencia. La democracia se encuentra bajo ataque cuando sus propias autoridades y funcionarios públicos no atienden a sus necesidades, no protegen sus derechos y gobiernan a espaldas de las necesidades de la población ecuatoriana. Ahí la democracia se encuentra bajo ataque porque empieza a presentar bajos niveles de credibilidad de una gestión. Es en estos escenarios en donde las instituciones nacionales de derechos humanos adquirimos un papel relevante, en donde nos toca enfrentarnos a un poder que por sí mismo es fuerte, a un poder que por sí mismo amenaza, intimida y puede generar una serie de efectos negativos en el propio accionar de las instituciones públicas. Pero pese a eso, pese a aquello, pese a todo, las situaciones en contra, inclusive que hemos encontrado en nuestro camino, hemos ratificado nuestra convicción de que la Defensoría del Pueblo debe convertirse en una institución de derechos humanos, para lo cual debemos contar con defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza completamente convencidos en este servicio, que no es nada fácil, pero que se dignifica cuando hay o cuando hemos conseguido mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano. Ese es el compromiso que cada día asumimos los defensores y defensoras de derechos humanos. Un compromiso con la vida, un compromiso con la dignidad del ser humano. Solo así podremos lograr que el Ecuador día a día vaya en camino a convertirse en lo que todos anhelamos, en que es el sueño de un país en general, de convertirse en una tierra de derechos. Muchas gracias. A las personas asistentes solicitamos que en caso de tener aportes sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo, los registren a través del enlace publicado en la página web www.dpe.gov.es, así como en nuestras redes sociales oficiales. La rendición de cuentas como espacio de retroalimentación sobre el accionar y gestión de la institución es una obligación que por normativa debemos cumplir. Sin embargo, es tan o más importante para nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, la misión ética que conlleva nuestro trabajo diario, el cual debe ser conocido y transparentado a quienes nos debemos, la población ecuatoriana. Sigamos construyendo juntos y juntas un Ecuador como tierra de derechos. Gracias.
foram me chamar. Eu estou aqui, o que há? Foram me chamar. Pedimos por favor a los asistentes que si tienen alguna inquietud vamos a dar paso a un espacio para preguntas, por favor. Gracias. A veces dividirnos en las funciones, y la Defensoría del Pueblo unas ocasiones nos ha dado libre acceso y otras ha habido mucho sector burocrático en estos 21 años de nuestra organización. Por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, ¿cómo no podemos nosotros, en defensa de los usuarios, defender al pueblo ecuatoriano para que los pasajes de los buses no se suban al criterio y gusto de los señores transportistas? Ellos reclaman que 17 años no tienen incremento de tarifas. Yo les pregunto, el pueblo, el Estado ecuatoriano, a través de su presupuesto, a ellos les exime del pago de aranceles para la importación de chasis por más de 50 años, neumáticos, repuestos, la gasolina se les da subsidiada. El maltrato que tienen a los usuarios, eso no se ha terminado, la misma canción durante más de 50 años. Y hoy les ponen unos requisitos de 28 ítems que tienen que cumplir para subir el incremento de los buses. Entonces, con la Defensoría del Pueblo deberíamos, los usuarios, hacer una coordinación común para la defensa del pueblo ecuatoriano. Aquí no hay quien defienda los intereses del pueblo ecuatoriano. Un poco de políticos se unen en el Consejo Municipal o donde ellos estiman conveniente y hacen lo que a bien tengan. Entonces ahí las organizaciones no gubernamentales, como la nuestra, en coordinación con la institución suya, podríamos llevar adelante muchos beneficios, como las tarifas eléctricas. Recuerdo en la época del alcalde Mauricio Rodas, los señores taxistas pedían que se les suba el incremento de la tarifa del taxi, que era $1. Y el señor alcalde de ese entonces le subió a 1.45, es decir, el 45% de la tarifa. Y a partir de las 7 de la noche, el 75%. Entonces la gente ya no les estaba utilizando. Y los mismos choferes decían, al señor alcalde se le pasó la mano. Entonces, ese tipo de situaciones no deberíamos permitir los usuarios. Les hemos pedido a los señores transportistas que presenten estudios técnicos de la contabilidad de costos que tienen para incrementarle las tarifas, porque es por sentido común, señor defensor del pueblo. Los costos de un trole, los costos de un alimentador o los costos de un bus urbano que sirve aquí en la ciudad de Quito, no pueden tener los mismos costos, son diferentes máquinas. Incluso los servicios públicos ofrecidos por los gobiernos descentralizados autónomos, como son los municipios, están por constitución y por la ley prohibido de marginarse a utilidades. Por lo tanto, la misma tarifa que le ponen a los buses privados, que hacen sus inversiones con 3,000 y pico de unidades operativas, en 66 cooperativas, no pueden tener los mismos costos y no pueden tener utilidades el servicio público. Ahí hay una gran diferencia, que con la Defensoría del Pueblo podríamos afianzar en una comisión técnica y reclamar que no pueden poner las tarifas como ellos quieren. 17 años dicen que no se les sube, y en cambio las tarifas, los subsidios que les da el presupuesto del Estado, ellos tienen más de 50 años. Y sigue el maltrato y sigue el mal servicio que dan a través de sus rutas. Eso y muchas cosas más podríamos hacer un plan de trabajo con usted, señor defensor del pueblo. Disculpe que me haya agarrado un poco, le agradezco por su paciencia, a los señores también.
Buenos días. Doctor Carrión y todos los que están aquí presentes, en nombre de la ciudadanía, a través de la Unión de Afectados por la Banca, quisiera expresar este tema pendiente, ¿sí? La defensa de los derechos de los usuarios financieros, lamentablemente en nuestro país y durante mucho tiempo es un tema pendiente. Nosotros denunciamos permanentemente los cobros abusivos y una articulación peligrosa que privilegia el interés de lucro de este sistema financiero por encima de los derechos y de los derechos humanos. Precisamente, entonces, sí quisiera, revisado también, he puesto atención a la explicación, a la rendición de cuentas. Sí quiero destacar este tema y también quiero invitar a usted, doctor, y a la Defensoría del Pueblo a tratarlo cabalmente. Nosotros estamos promoviendo también una propuesta de ley sobre el manejo de deudas. Las economías domésticas se encuentran totalmente sobreendeudadas y estamos a puertas de un proceso de moratoria generalizado que generará procesos judiciales y de coactivas dolosos para todos nosotros. Sin más, agradecerles también por la invitación y por el trabajo conjunto que hemos venido estableciendo y pues una vez más convocarles y estar precisamente atentos. Este es un poder duro que se ha impuesto hegemónicamente por sobre la economía y por sobre el Estado. Buenos días con todos y todas. Defensor del Pueblo, primero agradecerles por esta invitación a las organizaciones de sociedad civil. Mi nombre es Blanca Ortiz, soy presidenta nacional de la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana. Somos parte del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo. Realmente vemos muy de cerca con ustedes el trabajo y felicito el trabajo de todas las áreas que se está haciendo, sobre todo del área de movilidad humana. Pero yo sí quiero resaltar, porque nosotros hemos sufrido la carestía o la no presencia para los migrantes en el exterior, la Defensoría del Pueblo. Si es bien es cierto, lo teníamos mínima hace muchos años. Yo viví 25 años en Estados Unidos y ahí hemos tenido la presencia inclusive de muertes por odio racial o por xenofobia, y si es necesario la presencia de ustedes, que no intentemos tener, que no luchemos tener, sino que lo tengamos, porque algo tan simple nos corresponde por la Ley de Movilidad Humana, que desde el artículo 5 al artículo 20 más o menos aproximadamente tenemos derecho los migrantes en el exterior. Y también los hoyos migratorios que han quedado, sobre todo en las provincias del sur, que no han sido atendidas. Los familiares de los migrantes, realmente no ha habido un seguimiento. La Cancillería no ha hecho caso omiso a estas peticiones. Necesitamos la presencia de ustedes. También para los migrantes retornados se nos han vulnerado los derechos reiteradas ocasiones, pese a que la sociedad civil hemos hecho presencia en esta casa, que es de la Asamblea Nacional, que hemos propuesto reformas a la ley y no han sido acogidas como la sociedad civil lo necesita. Sobre todo expresada en el artículo 41 de la ley, que vulnera los derechos de los migrantes retornados con el certificado del migrante. Realmente eso tiene que eliminarse, porque nosotros es tan chistoso que hemos aportado al país, en el caso nuestro, 25, 30, 40 años al país mediante las remesas, dándole así la segunda fuerza de economía de un país. Y caso versus a eso lo pone una asamblea que en ese artículo solo tengamos 2 años. Entonces es algo que es una incoherencia. También a los migrantes que han tomado la decisión de vivir en nuestro país, necesitamos trabajar en ellos. Tenemos, si bien es cierto, el Ecuador mediante la Constitución es garantista,
pero no tiene garantías de seguridad para los migrantes, sobre todo los de refugio. Los refugiados necesitamos buscar un tercer país para que estas personas, porque si bien es cierto, tenemos casi 46,000 personas refugiadas y de las cuales no le hemos dado la seguridad. Por favor, en eso quería decirles y muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos. Vamos a dar paso a una consulta más y finalizamos, por favor. Muy buenos días, señor defensor del pueblo. Me ha parecido muy interesante su informe. Yo voy a ser muy rápido en el tema. Me gustaría que la Defensoría incluya en sus preocupaciones, en su plan de trabajo, este nuevo derecho, que es el derecho a la ciudad, la vivienda y la ciudad y el hábitat, porque nos parece que yo vengo de la Confederación Nacional de Barrios y es una preocupación, digamos, el ejercicio del derecho a la ciudad, el ejercicio a la propiedad, el ejercicio a la vivienda, y me parece que sería interesante que la Defensoría acoja algunos de los problemas que nosotros tenemos para poder seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas Muy corto. Quiero que la Defensoría en este momento también piense en la indefensión que están quedando niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel rural como a nivel urbano, y hagamos un seguimiento hacia el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque con el Internet no se va a solucionar el problema de los niños. Gracias. Gracias, José Villavicencio, presidente de la UGT, parte del Frente Unitario. Queremos, a nombre de todas las organizaciones que conformamos el Frente Unitario, reconocer el trabajo que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo en el tema laboral, en el tema educativo, en el tema de la defensa de la naturaleza. Y hacer ese llamado, señor Defensor del Pueblo, para que con esa misma firmeza, ese mismo compromiso, continuemos defendiendo los derechos humanos. Hay mucho por hacer. Se va un gobierno que para los trabajadores ha sido nefasto y queda muchas cosas por subsanar en el tema laboral, en el tema de la naturaleza y otros aspectos más. Coincidimos, señor Defensor del Pueblo, que la democracia se va a garantizar cuando exista salud para todos, educación, trabajo, respeto de los derechos humanos para todas y todos. Y desde los trabajadores, desde el Frente Unitario, hacemos ese compromiso de juntos seguir trabajando para lograr ese Ecuador de una tierra de derechos, como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Agradecemos a cada una de las personas que se han dado cita. Muchas gracias por su valioso tiempo y vamos a abandonar la sala de forma ordenada. Una buena tarde.